Amados hermanos, Dios les bendiga a todas las personas que tengan la oportunidad de escuchar esta enseñanza. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Damos gracias por sus vidas. Ya no le marcamos a su nombre, ¿no? Hoy vamos a tocar un tema muy importante. Es sumamente de importancia este tema porque pues todos los seres humanos necesitamos volver a nuestra identidad. La identidad tiene el propósito de dar un distintivo en nuestras vidas, ¿sí? Y la identidad, hermanos, va a darnos un propósito. Mientras tú y yo no tengamos una identidad, pues no tenemos propósito. La identidad nos lleva al propósito. Bueno, ¿qué es identidad? Pues es tener claro quiénes somos. ¿Quiénes somos? Dice la Biblia que a todos los que creyeron y le recibieron, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, que no le han recibido, que no han rendido su vida al señorío de Cristo Jesús, pues son creación de Dios, pero no son hijos de Dios. Entonces, entendamos, la identidad me va a llevar a poder cumplir el propósito. ¿Qué es propósito? Propósito es saber para dónde vamos y para qué estamos en esta tierra, ¿sí? Entonces, ¿para qué estoy en esta tierra? Bueno, para cumplir un propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que yo fui apartado desde el vientre de mi madre, ¿sí? Que ahora Dios me ha dado una vida nueva en Cristo, que hoy Dios me redimió de la maldición del pecado, que Jesucristo con su sangre me perdonó, me justificó por su gracia, por su amor, pero ahora yo estoy llamado a ser un siervo de Cristo, un siervo de Dios. Ahora soy un esclavo por amor ¿a quién? A Jesús. Eso lo tenemos que tener claro, porque mientras nosotros no lo tengamos claro, por eso muchas personas, aun cuando se congreguen, aun cuando vengan a la iglesia, mientras no tengan esto claro en sus corazones, pues obviamente por eso fallamos, por eso erramos. Entonces, la identidad, hermanos, y el propósito se complementan. Estos dos van de la mano. La identidad y el propósito van de la mano. Si no hay identidad, no puede haber propósito. Y si hay propósito, pero no hay identidad, no puede haber. Entonces, entendamos que es bien importante el saber para qué estoy aquí y hacia dónde voy. Hoy tú y yo estamos de paso por esta tierra. Somos peregrinos en esta tierra, pero en esta tierra tú y yo estamos llamados a reflejar el carácter. Lo que Dios cada día más y más va trabajando con sus hijos es el carácter, porque Dios quiere que tú y yo reflejemos el carácter de Cristo Jesús. Mucha gente dice, es que Dios me ama al pecador. No, Dios ama a Jesús. Dios ama a Jesús. Y Dios quiere que tú y yo cada día más y más nos parezcamos a Jesús. Entonces, ahí es cuando nosotros vamos a ir viendo claramente que tú y yo debemos de saber quiénes somos, ¿sí? Por eso necesitamos saber quiénes somos y para dónde vamos. Bueno, mucha gente, dentro de lo que me tocaba ayer compartir, me ha tocado compartirle a mucha gente que en estos días de repente ha tenido ese deseo de morir. En esta semana me tocó dos personitas que me decían, es que me quiero morir. ¿Por qué? Porque no hay identidad y porque no hay propósito, ¿sí? Eso es bien claro, hermanos. Cuando se pierde la fe, la esperanza y el amor, se perdió todo. Y es cuando la gente entra en esos pensamientos de mejor, ya quiero dejar de sufrir, ya quiero olvidarme de todo, ya mejor, ¿para qué hago en esta tierra si no le hago falta a nadie? No, mientras tú y yo estemos aquí, hay propósito, ¿sí? ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos claro esto, es necesario saber que la identidad es el dueño original
perdón, es el diseño original que Dios para nosotros, es el diseño original de Dios para nosotros. Bueno, la identidad es, Dios dice que nos creó a su imagen y semejanza. Ok, Dios quiere que cada día tú y yo nos parezcamos más a Él, cada día más. Ejemplo, Dios quiere que tú y yo cada día aborrezcamos el pecado, cada día más. Yo veía en esta semana a un hombre, a un rey, bueno, podemos llamarle rey, podemos decirle gobernante. La Biblia dice que todos los gobernantes son puestos de parte de Dios. Y él hizo algo que para esta sociedad, para este mundo cultural, para este mundo, le pareció algo muy atrevido. Este hombre que es un presidente que se llama Nayib Bukele, un hombre de fe, un hombre que cree en Dios, dice, crea una ley en la que los hombres y las mujeres que sean infieles o que caigan en adulterio van a sufrir las consecuencias de una multa muy grave, en dólares, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Por ejemplo, este hombre de fe, yo te puedo decir que este hombre tiene fe, sabe quién es Dios, conoce su identidad, conoce el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito? Que tú y yo cada día más y más nos apartemos del pecado. Ajá. Entonces este hombre llega un momento en que también dice que ya queda prohibida la prostitución, ¿sí? Que ya nadie va a poder ejercer, ni las mujeres, ni los hombres, ya no van a poder, porque van a vivir las consecuencias de quebrantar la ley. ¿Qué está haciendo Dios a través de este hombre? Le está reflejando su propósito y su identidad. Y tú y yo tenemos que ir caminando hacia ese, ¿sí? Hacia ese diseño y hacia ese propósito. Entonces Dios quiere que tú y yo nos volvamos al diseño original. Ese es el diseño. Y quiere Dios que tú y yo podamos cumplir el propósito, ¿sí? Único. Solo hay un propósito único. ¿Cuál es el propósito? El propósito de Dios. Yo fui creado por Dios. Yo fui enviado a esta tierra con el propósito de glorificar a Dios cada día más y más y más en mi vida, ¿sí? Pero vemos que esta situación, por ejemplo, al presidente Nayib Bukele le trajo críticas muy fuertes. Le dijeron que era un autoritario, le dijeron que es una persona que no respeta la privacidad, que no respeta la autonomía. No, es muy sencillo, ¿sí? Él lo que está haciendo es reflejar a un Dios soberano, a un Dios soberano, a un Dios de gobierno. Obviamente aquellos que no quieran, pues van a sufrir las consecuencias. Y hoy tú y yo, hermano, hemos visto cada vez más y más que las personas, por no querer rendir su voluntad a Dios, ¿sí?, pues van a sufrir las consecuencias. Ok, entonces vemos que Dios quiere que tú y yo nosotros podamos cumplir el propósito para el cual Dios pues nos creó, nos dispuso. Dicho propósito es tan importante, hermanos, que el enemigo siempre va a tratar de impedirlo y va a hacer lo posible para que no aceptemos lo que somos, pues finalmente su plan es que perdamos nuestra identidad. El plan del enemigo es que tú y yo perdamos nuestra identidad. Cuando alguien ha perdido su identidad, en lugar de vivir el diseño original, trata de copiar la identidad de otros, que a su vez están copiando la de otros, y la pérdida de nuestra identidad sucede cuando no nos aceptamos. Por eso intentamos ser como los demás. Mira, a veces nosotros tenemos que entender que tú y yo no nos aceptamos porque creemos que lo hermoso es aquello que el mundo dice que lo es.
Hoy todo el mundo pelea reconocimiento. Hoy todo el mundo pelea aceptación. Hoy todo el mundo pelea amor. Hoy todo el mundo pelea respeto. Tú y yo no tenemos que pelear eso. Nosotros sabemos quiénes somos. Entonces tenemos que reconocer que el cuerpo que Dios nos ha dado es único y por lo tanto hermoso. Hoy en día hay muchas mujeres que tratan de compararse con otras. Yo veía tristemente que en Estados Unidos hoy hay una cantante que se llama Beyoncé, y esta mujer ya le hacen hasta misas, ya le hacen cultos de adoración. ¿Por qué? Porque la gente está tratando de buscar ídolos en personas. Cuando tú y yo, Dios ha hecho algo hermoso y maravilloso en nosotros, nos creó únicos, y la verdadera belleza está en Dios, en Dios. Mi verdadera belleza está en Dios, la verdadera hermosura está en Dios, en mí. Por ejemplo, dice la palabra: engañosa y vana es la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Hoy el mundo trata de ver la hermosura como una belleza, pero superficial. Pero la verdadera belleza está en el temor y en el respeto a Dios. ¿Sí? Entonces, hoy en día, ¿sí? Dios quiere que tú y yo actuemos, pensemos, hablemos, sintamos como Él. Somos únicos, y eso es lo que nos hace especiales. Cada uno de nosotros somos únicos. Yo hoy en día yo no tengo que entrar en competencia con nadie. Yo no tengo que competir contra otro pastor, no tengo que competir contra otro doctor, no tengo que competir contra nadie. ¿Por qué? Porque soy único. Dios me ha creado único. Dios me ha dado, ¿sí?, a cada uno de nosotros, ¿sí?, nos ha hecho de una manera física única, de una manera, algunos nos ha hecho más altos, otros más bajitos, algunos nos ha hecho con la nariz grande, con la boca grande, y yo debo de empezar a aceptarme por ahí, por lo primero por ahí, y ser agradecido con lo que Dios me ha dado. Pero hoy tristemente vemos que la gente está muy empeñada en que queremos copiar, y ese es el objetivo del enemigo, es dañar el diseño original por medio del rechazo. Fíjate bien, aquí vamos a ver algo bien importante, hermanos. Yo veía, en esta semana estaba estudiando en los devocionales que Dios me permite hacer día con día, porque pues tú y yo tenemos que hacer devocionales. Y yo veo una mujer, se llamaba Mical. Esta mujer en algún momento le pareció impropio, desde su manera de pensar, desde su manera de su ser, que un rey como el rey David, ¿sí?, se pusiera a danzarle a Dios. La Biblia dice que lo menospreció. Pregunta, ¿qué pasó? Sintió un rechazo. ¿Hacia quién? No fue hacia el rey David, fue hacia el Dios mismo. ¿Por qué? Porque hoy hemos aprendido, hermanos, que la alabanza, la mejor alabanza es hacerlo de la manera en que Dios le agrada. Y en ese momento el rey David reconoció que todo lo que él había hecho en ese momento, las batallas, las victorias, no había sido por él, había sido por Dios, porque Dios había estado con él. Entonces, hoy tú y yo tenemos que entender claramente que el rechazo, hermanos, es una manera en que el enemigo usa siempre para el sentir rechazo. ¿Qué rechazo hay? Puede haber rechazo a la autoridad,
Cuando alguien me quiere corregir y yo no quiero la corrección, va a haber rechazo. Va a haber rechazo también, por ejemplo, cuando alguien, un papá o una mamá, le habla a su hijo de una manera que no es la correcta. Cuando le dice, por ejemplo, mejor sería que te fueras al infierno, bueno, pues hay rechazo. Y ese rechazo va a afectar al hijo, ¿sí? Ajá. Entonces, hay otra manera que el enemigo usa, la comparación, hermanos. El que tú y yo nos comparamos. ¿Por qué tú no eres como aquel? Oye, ¿por qué tú no? O yo conozco otros pastores que son mejor que tú. Yo no me tengo que comparar con nadie porque yo soy yo. Eso es bien importante, hermanos. Nosotros, la Biblia dice que nosotros somos polvo de la tierra. Todos. Que Dios se acuerda que nosotros somos tan débiles que somos polvo de la tierra. Entonces, el que yo me crea más que alguien, no. ¿Por qué? Porque soy polvo. El conocimiento no viene de mí, la sabiduría, la inteligencia, nada me pertenece, todo pertenece a Dios. Todo es por Dios y todo debe de volver a Dios. Fíjense bien que el odio, hermanos, también es otra de las armas que usa el enemigo para dañar el diseño original. La manipulación, hermanos, también. Cuando te tratan de manipular a través de las emociones. Tristemente en esta semana pues me he encontrado con situaciones en donde cuando la gente no haces lo que la gente quiere, trata de manipularte haciéndote sentir mal. Y no, la manipulación se le llama que es un espíritu jezabélico, un espíritu que trata de controlarte a través de un sentimiento de culpa o de hacerte sentir mal. Ajá. Vemos que también la influencia del mundo, hermanos, es otra de las armas del enemigo, ¿sí? También los comentarios de las personas, hermanos, es otra arma del enemigo. Hay gente que tú a veces estás muy pendiente de lo que está diciendo la gente. No, tú no tienes que estar pendiente de lo que la gente dice. Tú tienes que estar enfocado en lo que Dios dice de ti. Tú tienes que estar enfocado en lo que Dios piensa de ti y en lo que tú estás haciendo para Dios. Eso es lo que tú siempre tienes que enfocarte. No enfocarte en los comentarios de las personas. Esas son estrategias del enemigo, hermanos. Lo que nos hace diferentes es nuestra forma de ser, es nuestra personalidad, es nuestra perspectiva, es nuestros gustos, es nuestros intereses y nuestros sueños. ¿Por qué te hablo de esto? Mira, tenemos en la Biblia, en la enseñanza de hace un ratito, el hermano decía algo muy cierto. Algo que bueno, dije, Dios, gracias porque me estás reafirmando algo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en la clase que Dios me está permitiendo estudiar en el Instituto Bíblico, ¿sabías que al apóstol Pablo le fue permitido escribir 13 libros, entre libros y cartas? ¡Wow! ¿Por qué? A Pedro 2, a Santiago 1, a Mateo 1, pero ¿alguno será más importante? No, ¿por qué? Porque Dios en su soberanía se lo quiso revelar a Pablo. A Juan le reveló 5 libros, ¿sí? A Juan. Pero entonces, hay un momento que el hermano en la enseñanza predicaba, ¿quién de vosotros es el mayor? ¿Y quién es el menor? Bueno, hoy en día, hermanos, el mayor es Cristo. Y Él es el ejemplo del que Él se hizo el menor. Tú y yo estamos llamados a ser los menores, a no buscar el reconocimiento de las personas, a no buscar que nos halaguen, a no buscar que la gente nos reconozca. No, es Dios el que debe de reconocer cada una de las situaciones en nuestra vida conforme lo hacemos a nuestra voluntad.
a la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a recompensar. Ahorita vamos a ver algo bien importante que encontraba en la Biblia, que dije, wow, esto esta palabra, Señor, es muy, muy fuerte, ¿no? Pero es necesaria. Dice, entonces el objetivo del enemigo, hermanos, es dañar a través de él, dañar el diseño original por medio del rechazo, punto número 1, por medio de la comparación, por medio del odio, por medio de la manipulación, por medio de la influencia del mundo, por medio de los comentarios de las personas. Esas son estrategias del enemigo, ¿sí? Y tú y yo tenemos que aprender a identificar las estrategias del enemigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra huestes, principados, gobernadores de las tinieblas. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a entender algo bien importante, bien necesario. Dios es un Dios soberano. Cuando a este presidente de la República, él no está buscando la aprobación de la gente. Si te das cuenta, por ejemplo, este presidente, a mí hoy en día me causa admiración lo que Dios está haciendo con este presidente. ¿Por qué? Porque él no está buscando la aprobación de la gente. Él está buscando la aprobación de Dios. Y no le importa ir en contra de una corriente. No le importa ir en contra de eso. ¿Por qué? Porque él lo que quiere en su corazón es que Dios bendiga a la nación de Salvador. Esa debe de ser nuestro objetivo, hermanos, que Dios bendiga a las personas. Hoy tú y yo no tenemos que pelear respeto. Hoy tú no tenemos que pelear aceptación. Hoy tú y yo no tenemos que pelear nada. La palabra es clara, ¿sí? Debemos de dejar que Dios pelee por nosotros. Entonces, esto a mí, hermanos, me ayuda a decir gracias, Dios, porque en estos días yo he estado orando porque Dios me rodee de hombres más sabios. La Biblia dice que en la multitud de consejeros pues hay sabiduría, y obviamente yo estoy orando por hombres sabios, ¿sí? Que rodeen. ¿Por qué? Porque reconozco que necesito primero, pues obviamente, seguir siendo discipulado, seguir siendo enseñado, y la mejor forma, hermanos, es a través de las experiencias vivenciales que han vivido ciertos hombres o mujeres de Dios, porque han sido formados en su carácter, ¿no? Entonces, vemos que no es para que yo me sienta menos, pues es que ¿qué van a decir? No. Entiendo que dice la Biblia. Yo algo que doy gracias a Dios, por ejemplo, el maestro de hermenéutica, te lo quiero compartir, nos decía, ¿cómo lees el Salmo? Wow, yo nunca me había puesto a pensar en eso, ¿no? Yo leo los Salmos, hermanos, y dice que si nos hemos fijado qué sentimientos estaba expresando el salmista cuando escribió, cómo se estaba sintiendo, cómo hablaba con Dios. Y eso, hermanos, a mí es algo que me pareció muy interesante, porque dije, es cierto, a veces lo leemos, pero no le damos el énfasis y la atención que debía de ser. Y por ejemplo, te voy a decir, el salmista dijo, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable. ¡Wow! Porque soy una creación admirable. O sea, yo no tengo que competir. Yo no tengo que competir con nadie. Yo no tengo que buscar la aceptación de otros. No, dice Dios que Él nos hizo una creación admirable. Dice, tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tus libros, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos.
Este salmo lo escribió el rey David. Y wow, qué impresionante cómo el rey David habla con Dios. Y él se maravilla, él entendió que él era una creación admirable de Dios. Por eso hoy en día mucha gente pelea. ¿Qué pasa hoy en día las personas cuando las abandonan o cuando las traicionan? ¿Qué hacen? Pelean aceptación, pelean amor. No, yo no debo de pelear. Yo doy amor. Entonces, nuestra apariencia física, nuestras actitudes, nuestras opiniones, nuestros sentimientos, nuestras emociones, pensamientos y nuestro actuar, capacidades, habilidades, límites, deseos y decisiones forman parte de nuestra identidad. Aquí vamos a escribir esto bien claro. Forman parte de nuestra identidad. La identidad es lo que nos hace únicos. Hay algunos que dicen, wow, pero ¿por qué él puede hacer tantas cosas? Porque así Dios lo hizo. ¿Y por qué tú? Una. Pero, gracias. Hay una parábola que habla de los 10 talentos y habla de otro que le dieron uno y que este mismo lo escondió. ¿Sí? Entonces, tú y yo debemos de aprender cada día más a aceptar nuestra identidad. Hoy en día, ¿cuál es mi identidad? ¿Sí? Vamos a aclarar cuál es la diferencia entre carácter y la identidad. La identidad es nuestra forma de ser. Esa es nuestra identidad. Y el carácter, que es algo que Dios quiere trabajar, ¿sí? Nuestra forma de ser es única. El carácter va a ser el resultado de la obra santificadora de Jesús en nuestras vidas. Wow. Cuando yo estaba estudiando este tema, yo dije, sí, cierto, pues sí. En esta semana me tocaba de repente escuchar comentarios de que hay personas que dicen, oye, es que yo le hablo a una persona pero no me contesta. Bueno, pues tú siéntete bien, tú le hablaste, pero es que no me devuelve la llamada. Tú lo hiciste. Si tú a alguien te habla, tú siéntete bien devolviendo la llamada. Pero si esa persona no devuelve la llamada, no pelees, no te ofendas, no te enojes, no te secuestres emocionalmente como en alguna parte de mi vida nos enseñó un siervo de Dios. No te secuestres, porque ya andamos todos secuestrados. Porque no me devolvieron la llamada, porque no me hablaron, porque... No. Es importante, hermanos, aclarar la diferencia entre carácter e identidad. ¿Sí? Es bien importante. Entonces, el carácter es lo que Dios está transformando. Me decía una persona en esta semana, es que mi esposo dice que siempre él va a ser así, que pues es suyo. Ahora, Dios quiere transformarlo, Dios quiere cambiarlo, pero si Él lo permite. Si Él no lo permite, no lo puede hacer. Tú y yo tenemos que permitirle a Dios que nos cambie, que transforme nuestras vidas cada vez más y más. Queremos que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, pero sin perder nuestra identidad. Esto a mí me explotó cuando estaba preparando el tema, hermanos, me explotó. A ver. Pregunta, ¿cómo es eso? Fíjate bien, el apóstol Pablo tenía una identidad. El apóstol Pedro tenía otra identidad. El apóstol Pedro era un iracundo, un impulsivo, era un hombre emocional, era un hombre de repente violento. ¿Y qué fue siendo formado? Su carácter, al de Cristo. Pero ¿qué hizo Pedro? Pedro lo permitió. Cuando escuchaba a Jesús, ¿sí? Había un cambio, pero seguía siendo Pedro. Pero ahora estaba permitiendo que fuera Jesús el que reinara, el que gobernara, el que
le diera los pensamientos, el que le diera las palabras, era Jesús. No era él, era Jesús. ¿Ok? Entonces, esto me explotó porque pregunta, ¿tú sabes quién eres realmente? En la enseñanza anterior le dice Jesús a Pedro, ¿tú quién dices que soy? O sea, le estaba hablando de identidad. Y le dice, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y sin dudarlo, ¿no? Se lo dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Ajá. Y vemos que Jesús le dice, sabemos que Pedro se llamaba Simón, y después Jesús le cambia el nombre a Pedro, que significa la roca o la piedra, ¿no? Ok, bueno, entonces, ¿estás viviendo la verdadera persona que eres o estás copiando a otras personas? Esto es bien importante. Si estás copiando, como quien quieres ser. Hoy en día, hermanos, yo te quiero decir, hoy he aprendido a aprender y admirar a los hombres de Dios. Pero ahora que admiro lo que Dios está haciendo en ellos. Lo que Dios está haciendo en ellos, a los hombres de fe. ¿Sí? Porque antes yo, por ejemplo, me acuerdo que yo quería ser, antes de que conociera de Cristo, ya después de conocer a Cristo, pues hoy quiero decirte que quiero ser como Cristo, pero antes de conocer de Cristo yo quería ser un gran futbolista, ¿no? Quería ser como ese, pero era un ser humano. ¿Qué le admiraba? Pues su destreza, su habilidad para golpear el balón, que era, por ejemplo, Hugo Sánchez, que era un hombre que pues ganó muchos trofeos, ganó muchas cosas, era una persona que admiraba, pero era un ser humano, imperfecto igual que yo. Entonces, ¿alguna vez te han dicho, ese no eres tú? ¿O habla y actúa como realmente eres? ¿O como quién o quiénes estás tratando de ser? ¿Por qué? ¿Qué entiendes por crisis de identidad, hermanos? Vamos a estudiar ahorita qué es una crisis de identidad. ¿Tuviste o estás teniendo una crisis de identidad? ¿Y qué la causó? Bueno, la crisis, hermano, todos en algún momento hemos vivido una crisis de identidad. ¿Por qué? Porque de repente estamos rodeados de gente que amamos, y cuando de repente viene una situación y tú dices, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue? ¿Por qué me engañó? ¿Por qué me traicionó? Estás sufriendo una crisis de identidad porque piensas que el problema está en ti. El problema está en que la persona no sabía lo que quería. Ese es el problema. Hoy decimos, hoy quiero, mañana no quiero. Hoy digo, mañana no digo. Y me retracto, ¿no? Entonces, el perder nuestra identidad, hermanos, nos va a ocasionar muchas veces, ¿sí? Situaciones en nuestra vida normal, en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, si tú hoy en día te preguntaran quién eres, ¿tú qué contestarías? Por ejemplo, hay muchos que dicen, soy cristiano. Soy cristiano. Pero pues yo no te veo que cargues la Biblia, yo no te veo que ores, yo no veo que leas, yo no veo que te congregues, y me dices que eres cristiano. Hay una crisis. ¿Me explico? ¿Por qué? Yo no veo que reflejes a Jesús. ¿Por qué? Porque perdemos nuestra identidad a través de crisis.
La pérdida de la identidad, hermanos, sucede en nuestra niñez. Por eso creemos que lo que somos en este momento refleja nuestra verdadera identidad. Sin embargo, en nuestro ser interior siempre ha habido una insatisfacción y una búsqueda permanente por saber quiénes somos. ¿Quiénes somos realmente? ¿Tú te has preguntado quién eres realmente? Nuestros padres pueden ser los responsables de nuestra pérdida de identidad. Pueden ser, pero pregunta, ¿realmente ellos serán responsables totalmente de mi pérdida de identidad? ¿O es porque yo decidí y asumí que lo que ellos decían era verdad? Aquí es donde nosotros tenemos que ir a ambas partes. Porque hay personas que dicen, es que yo soy lo que soy por culpa de mi papá. No, es porque tú lo decides. Tú lo decides. Hay personas que están amargadas, ¿por qué? Porque dicen, es que a mí me abandonaron, me aventaron en el bote de la basura y por eso soy quien soy. Pues no. Yo conozco gente que nació en la basura y no está así, no está en esa condición, sino agradece a Dios por cada día que le permite vivir, ¿no? Entonces, vamos a ver que las crisis de identidad, hermanos, es algo bien fuerte que vamos a vivir. Y esto viene desde nuestra niñez, nuestros padres pueden ser responsables, pero a veces porque no aceptan lo que somos y quieren cambiarnos, otras veces porque quieren ayudar a Dios. Y vemos que la vida de Jacob fue esto. Vemos que en algún momento, pues la mamá de Jacob, por ese amor que le tenía a Jacob, ella engaña a Isaac. Dios tenía la bendición para Jacob. Dios tenía su bendición. ¿Sí? Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. Vemos que aquí hay un aspecto, ¿no?, físico, que era pelirrojo, que tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este hombre o este joven, a este niño le llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Esaú. Y a este le llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Los niños crecieron y Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador. Vemos que Jacob era un hombre tranquilo, que prefería quedarse en el campamento. Y vemos que Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Fíjense bien, ¿eh? Entonces, las crisis de identidad, hermanos, de Jacob inició con su nombre, que significa engañador. Inicialmente su nombre había debido ser Israel, que significa él se esfuerza y lucha con Dios. La crisis también fue causada por su papá Isaac, porque su papá prefería a Esaú. Rebeca, su mamá, quiso ayudar a Dios para que el propósito que él tenía, ¿sí?, para Jacob se realizara. La intención de Rebeca, como la de muchas mamás, era buena, pero impidió que Jacob descubriera su verdadera identidad. Y además le ocasionó muchos problemas. Cuando estaba estudiando esto, hermanos, a veces Dios tiene su propósito, Dios tiene la bendición, pero vemos que la mamá influyó mucho en Jacob. ¿Por qué? Mira, hay personas que de repente, guiadas por las emociones, escriben así. Yo quiero que tú te preguntes y te hagas esta pregunta así como objetiva, ¿no? Si tú tienes 3 hijos, Dios dice que debemos de amarlos igual.
cada uno son diferentes, cada uno son distintos, pero si de repente yo agarro y pongo a un hijo en el Face, en el WhatsApp, en Instagram, en X, y pongo este es el gran amor de mi vida, y tengo 2 hijos más, ¿cómo crees que se van a sentir los otros 2? Es una pregunta interesante, ¿no? Es una pregunta interesante. O cuando alguien de alguna manera le dice, no, es que tú, hoy en la mañana mi mamá me decía, es que a mí una persona, mi mamá antes creía en eso de la brujería, y le dijo, es que a mí me dijo una persona que uno de ustedes iba a llegar a ser algo grande. Y yo nada más la observé y la escuché, ¿no? ¿A qué le llamas grande, ma? Fue mi pregunta. ¿A qué le llamas grande? En otro momento, hermanos, esa cuestión me hubiera afectado. Porque ella me trató de comparar con mi hermana, que mi hermana pues es una mujer empresaria, que gana muy buen dinero, que gana eso. Pero yo le decía, es que tú ¿a qué le llamas grande? Primero tenemos que identificar a qué se le llama grande, ¿no? Ahora, ¿qué espíritu estaba escuchando? Pues el de una persona, ¿no? Pero ahora yo a quién tengo que acudir, pues a lo que dice la Biblia. La Biblia que dice que, ahorita veíamos este versículo tan hermoso que nos compartía la palabra en el Salmo, dice, soy una creación admirable. Soy una creación admirable. Entonces, soy creación de Dios. Debo de empezar a sentir admiración por lo que Dios hizo. Y solamente así yo puedo admirar a otras personas. Tú eres creación de Dios, eres una creación admirable de Dios. Tu carácter, tu toma de decisiones, tu manera de actuar, tu manera de pensar, tu manera de sentir, ¿de quién las estás tomando? Eso es bien importante, hermanos, porque si tú y yo no entendemos esta parte de la identidad, vamos a seguir batallando mucho con situaciones y áreas en nuestra vida. Entonces, vemos que realmente tú y yo, ¿a quién tratamos de agradar? Fíjate bien, Jacob hace algo. ¿Por qué a Jacob se le llamó el engañador? Porque engañó a su papá. ¿Guiado por quién? Por los consejos de su mamá. Y algo que me sorprendía, si tú y yo vamos a leer este versículo, dice, sea la maldición para mí. Le dice a la mamá, sea la maldición para mí. Ah, caray. Qué fuerte. ¿Por qué? Porque esta mujer, por el amor que tenía por el hijo, no respetó al esposo. Y mucho menos respetó a Dios. Pero aún dentro de todo, Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Esaú menospreció el propósito y la identidad que Dios le había dado. Esaú. ¿Por qué? Como dice la Escritura, por un plato de lentejas. Despreció su primogenitura. ¿Sí? Y Jacob intentó tomar esa primogenitura, pero realmente hoy tú y yo vemos que estamos batallando en un mundo en donde hay mucha competencia. Es que yo quiero ser como fulano, es que yo quiero ser como sutano, yo quiero ser un predicador como eso. Y yo escuchaba a una sierva de Dios en donde de repente ella decía algo muy sabio, muy sabio. Ella decía que de repente una pastora tenía cierto celo de ella y le decía, no se acerquen a ella, porque yo soy su pastora. ¿Por qué? Por envidia.
Hoy en día, hermanos, nosotros no tenemos que pelear. ¿Por qué? Porque el conocimiento no proviene de nosotros, la sabiduría no proviene de nosotros no debemos de compararnos con nadie, no. Hoy no debemos de pelear respecto. Esta parte de la identidad es bien importante. Entonces, veíamos que Jacob pues engaña, le miente al papá, se hace pasar por el hermano, ¿sí? Pregunta, ¿esa situación bendijo a Jacob? No. Si tú y yo analizamos, esa situación no lo bendijo. Lo que estaba pasando es que el propósito de Dios ya estaba, pero él tenía que conocer realmente quién era. Y cuando él viene con pelea con el ángel, le dice el ángel, ¿quién eres? Y le dice, soy Jacob, soy un engañador. Él no ocultó, él no se ocultó, él le dijo quién era. ¿Sí? Muchas mamás, la intención de la mamá pues puede ser buena, o aparentemente ser muy buena, pero impidió que Jacob descubriera su verdadera identidad y además le ocasionó muchos problemas. ¿Qué hizo Jacob? Mira, Jacob adoptó la identidad de la mamá. No, mamá, oye, ¿cómo voy a engañar a mi papá? ¿Cómo le voy a decir mentiras? ¿Cómo me voy a disfrazar? ¿Cómo? No, ¿me explico? Jacob, si él hubiera tenido una verdadera identidad, él le hubiera dicho a su mamá, mamá, no, porque yo no soy esa persona. Él hacía las cosas para agradar a la mamá, pero no porque fuera él. ¿Cuántas veces tú y yo hemos hecho cosas para buscar agradar a nuestro papá, a nuestra mamá? Lo hemos hecho. ¿Sí? Para buscar el reconocimiento, ¿sí? Y vemos que en su afán por ayudarlo, Rebeca no solo le puso el nombre de engañador, también lo convirtió en un engañador. Cuando una mamá trata de ayudar a Dios, controlando y manipulando a su hijo, puede causar una crisis de identidad. Fíjate bien. El espíritu de control de una mamá puede incluso afectar hasta la identidad sexual de sus hijos, ocasionando en ellos una tendencia homosexual. Por ejemplo, existe la posibilidad de que tu mamá o tu papá pudieran haber ocasionado una crisis de identidad en tu vida. Esto es bien interesante, hermanos. Bien interesante porque yo todavía estoy preguntando, ¿no? Cosas a Dios y cuando estaba estudiando el tema me quedé con eso, ¿no? Nuestra identidad puede ser afectada por una persona especial, un amigo, un novio, una novia, un esposo o una esposa y otras que desean cambiarlos. Fíjate bien. Aquí está, ¿eh? ¿Es posible que esto haya ocurrido contigo? ¿Quiénes han sido los responsables de la pérdida de tu identidad? Una señal de una mala influencia en nuestra vida, hermanos, o de estar relacionándonos con una persona equivocada, es nuestra pérdida de identidad. Cuando tú y yo encontramos nuestra identidad, hermanos, vamos a saber relacionarnos de manera correcta. Por eso, cuando encontramos la persona que Dios tiene para nosotros, lo primero que es restaurado es la visión o el propósito diseñado para nosotros. Este es el resultado de una persona que nos ama como somos y que valora nuestra identidad. ¿Has podido identificar a las personas que han tratado de aplastar tu identidad? Al identificar a esas personas, ¿has logrado recuperar tu verdadera identidad enterrada?
¿Qué características de tu identidad tenías enterradas? Por ejemplo, algunos cuando llegan a la iglesia, en lugar de recuperar su identidad, deciden copiar a los de otro cristiano. Otras veces los líderes y pastores se aprovechan de la crisis de identidad de las personas para que todos sean iguales, en lugar de tener variedad de formas, estilos, gustos y colores. Todos se visten igual, hablan igual, oran igual, las mujeres tienen el mismo corte de pelo y cosas por el estilo. Este es un cuadro triste que niega el diseño de Dios. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos entender este tema. ¿De quién debemos apartarnos para recuperar nuestra identidad? Jacob tuvo que apartarse de su mamá para recuperar la identidad. Y yo quiero que tú analices la historia de Jacob. Fíjate bien, Jacob engañó a su papá, pero cuando él se va y se encuentra con Labán, vemos que la intención de Jacob no era engañar a Labán. Vemos que la intención de Jacob no era... Jacob era un joven que, ¿qué era? Era un joven trabajador. Era un joven que se esforzaba. Era un joven que no buscó sacar de provecho, porque vemos que de repente Labán intentaba hacer cosas para robar a Jacob, pero Dios estaba con él. Esto es bien interesante. Él lo había aprendido ¿de quién? De la mamá. ¿Y a quién estaba copiando? A la mamá. ¿Quién estaba decidiendo por él? La mamá. ¿Por qué hacía las cosas Jacob? Por la mamá. Fíjate, esto está muy interesante. Dice, vemos que Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó, no te cases con ninguna mujer de aquí de Canaán. Vete ahora mismo a Padarán, a la casa de Betuel, tu abuelo materno, y cásate allá con una de las hijas de tu tío Labán. Pregunta, ¿el joven obedeció? Dice, que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y hagan salir de ti numerosas naciones, que también te dé a ti y a tu descendencia la bendición de Abraham para que puedas poseer esta tierra donde ahora vives como extranjero, esta tierra que Dios le prometió a Abraham. Así envió Isaac a Jacob a Padarán, a la que Dios le prometió, a la casa de Labán, quien era hijo de Betuel el arameo y hermano de Rebeca, la madre de Jacob y de Esaú. Todos queremos una Rebeca en nuestras vidas porque es la salida más fácil. Tener a alguien que nos diga qué hacer, en lugar de obligarnos a buscar lo que realmente somos. No obstante, mientras vivamos bajo la enagua de alguien como Rebeca, jamás encontraremos nuestra verdadera identidad. ¿De quién te tienes que apartar para encontrar o recuperar tu identidad? A veces Dios tiene que usar medidas extremas para apartarnos de las personas que han robado nuestra identidad. En el caso de Jacob, usó a su hermano Esaú, que quería matarlo. Lejos de su mamá, Jacob escuchó por primera vez la voz de Dios. Génesis 28:12. Él estaba acostumbrado a oír la voz de su mamá, diciéndole qué hacer y cómo hacerlo. Por eso nunca había oído la voz de Dios. Cuando yo estaba ¿cómo te explicaré, hermano? Cuando yo estaba preparando el tema, fíjate que me acordé de cosas de mi niñez, en donde pues yo estaba muy acostumbrado a hacer cosas que mi mamá me decía. Y después de que me separo de ella y empiezo a conocer de Dios, empiezo a escuchar la voz de Dios. Y hoy en día, hace poco teníamos una conversación en ella y yo le decía a mi mamá, si me vas a hablar de algo, pues háblame nada más de Dios. O si me vas a corregir, corrígeme con la palabra de Dios. O si me vas a enseñar, enséñame con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día, de alguna manera, Dios
permite que nos apartemos de personas que nos pueden robar nuestra identidad, como lo hizo la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá tiene, recordemos hermanos, que la mamá tiene un vínculo muy estrecho con los hijos, mucho, muy fuerte. Y dice, él estaba acostumbrado a oír la voz de su mamá, diciéndole qué hacer y cómo hacerlo. Por eso nunca había oído la voz de Dios. Fuimos hechos a la imagen y la semejanza de Dios, y cada uno se nos dio alguna característica de la imagen de Dios. Esa es nuestra identidad. Como resultado de nuestra salvación, la imagen de Dios perdida por causa del pecado se empieza a restaurar en nosotros. Sin embargo, para lograr una restauración total, necesitamos pasar tiempo en la presencia del Señor contemplando su rostro. Y qué hermoso canto, que por eso le decía al hermano Oscar que tenía que ver con lo que íbamos a hablar, ¿no? Oíamos ese canto, lo que deseo es estar en tu presencia, ¿no? Qué bonito canto, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Y dice, el salmista dijo, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Para recuperar nuestra identidad, hermano, eso toma tiempo. No es como que una varita mágica y así como que hoy ya oré, ya hablé con Dios, ya leí la Biblia y ya. No. Esto es un proceso que toma tiempo. Recordemos que a Jacob le tomó tiempo. ¿Sí? Jacob tardó 14 años en encontrar su identidad. Fíjate bien, tardó 14 años. Durante ese tiempo trabajó para su suegro, que lo engañó, lo robó. Dios permitió que trabajara para un ladrón con el fin de mostrarle que esa no era su identidad. Jacob, ¿sí?, se creía engañador porque ese era el significado de su nombre y porque había robado la bendición de su hermano. Mientras que Jacob trabajaba para su suegro, el Señor le decía, tú no eres así. Tú no eres así. En ocasiones Dios nos pone cerca de personas que son como nosotros. Él lo hace para mostrarnos que esa no es nuestra verdadera identidad, para que odiemos esa identidad y para que encontremos quiénes somos realmente. ¿Qué has visto en la vida de otros que son una confrontación para ti? Mira, cuando yo estaba preparando el tema, me llegó el tema. ¿Por qué? Porque es algo que yo necesitaba, ¿no? Y dice, ¿de qué manera vas a usar eso que odias en otra persona para encontrar tu verdadera identidad? Florecemos cuando somos lo que realmente somos. ¿Cómo podemos florecer? Cuando realmente somos. Por ejemplo, Jacob decía, yo no soy un engañador, yo no soy un mentiroso, pero la mamá se lo había hecho creer. Y en ese momento, cuando él es confrontado, cuando él se vio burlado por Labán, cuando él se enoja, él toma la decisión ¿de qué? De regresar a su casa. Y dice, me regresa. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú y yo florezcamos. Vemos que lejos de su mamá, el verdadero Jacob empezó a florecer. Jacob descubrió quién era. Un hombre íntegro, un excelente trabajador, una persona con la bendición de Dios sobre su vida, alguien con un gran futuro. Al apartarse de las personas que sepultaron su identidad, ¿qué descubriste acerca de ti? No hay nada más difícil que tratar de ser lo que no somos, porque tenemos que complacer a todo el mundo. Debemos luchar por ser aceptados, no preocuparnos por lo que la gente dice. La vida es muy fácil cuando vivimos nuestra verdadera identidad, porque es algo innato. Fíjate bien, a mí me impacta. ¿Por qué te menciono de Nayib Bukele? Porque él está floreciendo, porque realmente él sabe quién es.
descubrió su verdadera identidad. Y cuando tú y yo descubrimos nuestra verdadera identidad en Cristo, vamos a florecer. A donde vayamos, vamos a florecer. Ajá. Entonces vemos que no tenemos que esto es algo muy claro, hermano, no tenemos que complacer a todo el mundo, debemos luchar por ser aceptados, no preocuparnos por lo que la gente dice, ¿sí? Debemos tener en cuenta que Dios quiere que tengamos un carácter transformado y un temperamento controlado por el Espíritu Santo. Muchas veces justificamos la manera errónea de relacionarnos con las personas bajo la excusa, yo soy así, olvidando que nuestro temperamento y personalidad deben de estar sujetos al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué se te facilita ser o hacer? ¿Qué se te facilita? Y la bendición de nuestra verdadera identidad, ¿cómo lo bendijo Dios? Cambiando su nombre, le llamó Israel. Rebeca le había puesto a Jacob el nombre equivocado. Muchos papás han hecho lo mismo con sus hijos. Le han puesto un nombre basado en la identidad de que ellos querían, ¿sí? Por eso, al igual que Jacob, necesitamos recuperar la bendición de nuestra identidad. El nombre de Dios originalmente tenía para nosotros, y ese proceso será una lucha como la que tuvo Jacob con el Señor. Vamos a tener que esforzarnos. Será difícil y nos tomará tiempo, pero al final Dios nos bendecirá en su nombre. ¿Cuál es ese nombre? Pues el nombre de Jesús. ¿Ok? Entonces, esta es la primera parte de la enseñanza que vamos a tener, ¿sí? ¿Cuál es ese nombre? Dice la Biblia que hay un nombre que sobre todo nombre es el nombre de tu Hijo amado Jesús, ¿no? ¿Sí? Hoy Dios quiere cambiarnos el nombre al nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador, que es Jesús, Dios que salva, ¿sí? Entonces, ahí vamos a cerrar la primera parte. Vamos a manejar tres aspectos, factores primordiales para encontrar la identidad y el propósito, porque pues hoy en día muchas personas están viviendo situaciones. En esta semana me tocaba dar una consejería a una persona que decía, es que yo no sé en qué fallé, yo no sé qué hice mal, ¿por qué me abandonaron? ¿Por qué me cambiaron por otra persona? ¿No? El que te ama va a estar contigo, va a permanecer contigo. El que no te ama, pues no. Sí. Aquí lo más importante es encontrar realmente cuál es mi identidad. Mi identidad, yo algo que yo en algún momento me acuerdo de pequeño, que me repetían mucho mi mamá, mi papá, me decían, es que eres un mentiroso. Y hoy en día me doy cuenta que no. Hoy en día sé que amo la verdad, sé que amo decir las cosas como deben de decirse, aunque a veces pues no agrade, no le guste a la gente, como me tocó ayer con mi sobrina. A veces voy a decir cosas que pues no le van a ser gratas a las personas, ¿sí? Pero hoy en día he entendido que esa es mi verdadera identidad. Mi identidad es hablar la verdad, hablar las cosas. Hoy en día Dios sigue trabajando conmigo en cómo las digo o la manera en que las digo. Y eso es algo que he entendido cada día más y más y más, ¿no? Entonces, espero que esta primera enseñanza te ayude a que tú y yo podamos reafirmar nuestra identidad y el propósito por el cual Dios nos tiene en esta vida, en este planeta, y hacia dónde vamos, ¿sí? A qué nos llamó Jesús en esta tierra, por qué Dios nos dio la vida, porque igual, si yo no sé por qué Dios me dio la vida, pues igual carezco de propósito y carezco de identidad, ¿sí? Entonces, mientras tú y yo estamos en esta tierra, somos creación admirable. A mí me llegó mucho esa palabra. Estaba buscando el contexto de lo que significa admirable
en el griego, bueno, perdón, en el hebreo, y te lo quiero decir porque pues yo dije, ¿por qué admirable? Vemos que en la Biblia a Dios se le dice Dios admirable, ¿no? El significado de Dios admirable en la Biblia, o admirable en la Biblia, significa incomprensible. Significa naturaleza incomprensible, maravillosa y sobrenatural de Dios, que se manifiesta en su capacidad de dar consejos perfectos y sabios. Eso es lo que significa. ¿Sí? Dice que describe maravilloso e incomprensible, describe la naturaleza de Dios como algo que va más allá de la comprensión humana, siendo asombroso en sí mismo y en sus acciones. Sobrenatural indica que su consejería está en un nivel superior al de los consejeros humanos, ya que proviene de una fuente divina. Sugiere una capacidad infinita de percibir, de discernir y entender todas las cosas. ¿Sí? Entonces, pues, vemos que son cosas muy, muy, muy hermosas que hoy tú y yo, ¿qué tenemos que pedirle a Dios? Pues sabiduría, entendimiento. Yo siempre tengo muy presente esto de Dios le dio todo lo demás a Salomón por añadidura, pero lo primero que le dio fue sabiduría. ¿Okay? Entonces vamos a cerrar este tiempo de enseñanza. Recuperamos, si en algún momento hemos vivido alguna crisis de identidad, hermanos, es tiempo de que la recuperemos. Si tú en este momento, personita que estés oyendo este video, si tú has vivido una crisis de identidad, es tiempo de que te vuelvas a Jesús. Es tiempo que tengas un encuentro con Jesús. Es tiempo de que busques a Jesús, busques a Dios con todo tu corazón, mientras pueda ser hallado. Que Dios me les bendiga. Les enviamos un abrazo, ¿sí? Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en sus corazones. Y hoy y siempre te voy a decir, hoy tomé la decisión de cada enseñanza terminar diciéndote así: hoy es el tiempo de la salvación, hoy es el día de la salvación. ¿Por qué? Porque el día que tú y yo oramos, dice la Biblia que vamos a ser juzgados por Dios. Algunos para condenación eterna y otros para vida eterna. ¿En qué situación estás tú hoy en día? Es tiempo de que hoy tomes la decisión más importante de tu vida: rendirte y reconocer a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Que Dios me los bendiga. Un abrazo. Bendiciones.